Hola amigos de Contraargumento, queremos saludarlos hoy en esta discusión sobre el tema de las elecciones en el país hermano de Bolivia. Para ello nos acompaña desde La Paz Mary Vaca, periodista de aquel país sudamericano. Hola Mary, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Leonel? Un saludo cordial para ti, para tu audiencia y tus otros invitados. Muy amable. Saludos también a Alvin y a Luis Martín. Hola Lío, buenas tardes. Buenas tardes Mary y a toda nuestra audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Qué tal? Muy buenas bien. tardes. Bienvenida, Mary. Muchas gracias por estar por acá. Gracias. El día de hoy, como comentábamos, vamos a platicar sobre Bolivia. Fíjense que el domingo pasado fueron en este país andino las elecciones que, como le llaman en aquel país, son las subnacionales para elegir a las autoridades locales, municipales y las de las gobernaturas. Y pues resulta que en esta elección, que se juega también a nivel estados, en las gubernaturas a nivel a dos vueltas, pues por lo menos la primera lectura que hay, porque todavía no hay resultados definitivos finales, están en los conteos, es que el MAS, que es el Movimiento al Socialismo, el partido que dirige el expresidente Evo Morales, pues no necesariamente se salió con todas las canicas, sino que no ganó todas y hubo algunos elementos interesantes para su análisis. Y bueno, decíamos, probablemente se dé una segunda vuelta en varias de las gobernaturas en el 11 de abril. Si me permiten, Mary, Luis Martín, Alvin, lanzaron un cuestionamiento originario para abrir el debate. ¿Eso significa que el MAS se está poco a poco convirtiendo en menos, Mary? ¿No gana ya como ganaba antes? Leonel, el tema es un poco más complejo que simples victorias o derrotas absolutas en las últimas elecciones. Yo diría que es un tema más bien de equilibrio en el manejo de poder y te explico por qué. Sucede que la oposición que ha ganado las elecciones subnacionales, porque ha ganado en 8 de las 10 ciudades, por lo menos hasta el momento, son unas oposiciones diversas, no es una sola oposición, una oposición que pueda pensar en estructurar un proyecto nacional en contra del movimiento al socialismo, el partido del expresidente Evo Morales, sino que son oposiciones diversas y además muy diferentes ideológicamente. Te pongo dos ejemplos. Eva Copa en El Alto, en la ciudad del Alto, que es la segunda ciudad más poblada de Bolivia, es una disidente del partido de Evo Morales. Ella era presidenta del Senado y ha sido electa con más del 60% de los votos en esa ciudad y obviamente es una persona de izquierda. Sin embargo, en Santa Cruz ha ganado la gobernación Luis Fernando Camacho, que ha sido también candidato presidencial en las pasadas elecciones nacionales y él es un dirigente cívico conservador de derecha. Entonces, no estamos hablando de una sola oposición, sino de varias oposiciones. Luego, otro elemento muy interesante es que las elecciones municipales y regionales en Bolivia tienen una lógica diferente a la elección nacional. El voto siempre es diferente porque la gente mira más sus intereses locales, su calle, su barrio, su alcantarillado, antes que una postura ideológica nacional como ocurre en las elecciones nacionales. Y por otro lado, sí, podríamos estar hablando de un sentimiento antimacista que ha estado creciendo en los últimos meses. Pero tú me dirás, ¿cómo es eso? Si es que nada más en octubre el movimiento al socialismo ha ganado las elecciones nacionales con el 55% de los votos y ha hecho que Luis Arce sea el presidente del país en primera vuelta. Pues puede haber ocurrido que en aquel momento, cuando el país fue a votar en plena pandemia, había un hartazgo nacional respecto al gobierno transitorio de Yanine Áñez y probablemente ese voto anti-Yanín se haya convertido en un voto pro-Luis Arce, porque además él venía con las credenciales de haber sido un ministro de Economía exitoso y por eso probablemente ha obtenido esa votación muy importante, ¿no? En todo caso, ya te digo, son lógicas diferentes en las elecciones municipales y regionales con la elección nacional, pero por otro lado, evidentemente también hay un sentimiento antimacista que se ha percibido, sobre todo porque Arce y Evo se han jugado enteros en esta campaña y diría que han perdido, aunque no de manera absoluta. Luis Martín, ¿qué nos puedes decir? Sí, es muy interesante la tesis que nos manejan. Sin embargo, yo quisiera preguntar, obviamente vemos que cada gobierno no es perfecto y tiene un desgaste. El gobierno de Yanine Áñez, pues bueno,
ha tenido varios bemoles que han sido cuestionados, pero igualmente en el gobierno de Luis Arce, la oposición o las oposiciones de Bolivia de alguna manera señalaron a Luis Arce que fue a las comunidades a hacer campaña a favor del MAS, pero adicionalmente chantajeando, es como lo señalan algunos medios de comunicación de allá de Bolivia, de que si no votaban al MAS, pues no iba a haber obra pública y probablemente no podrían llegar adecuadamente las vacunas. ¿Qué comentas al respecto? ¿Qué significa también el liderazgo hoy en día de Evo Morales en estas elecciones que acaban de pasar el domingo? Sí, me parece interesante la pregunta porque evidentemente durante la campaña electoral tanto Evo Morales como Luis Arce se han jugado enteros en el proselitismo. Ellos en persona han salido a hacer campaña y en el caso de Luis Arce ha sido todavía mucho más interesante su posición en términos políticos y electorales porque evidentemente les ha dicho a las regiones, a los municipios que necesitaba autoridades afines a su partido o de su partido definitivamente con las que se pudiera coordinar de mejor manera las obras y también la llegada de las vacunas. Eso obviamente ha sido interpretado por los partidos opositores como un chantaje con recursos públicos, ¿no? Y es probable que ese mensaje haya tenido un efecto contrario en la población. Es decir, a la gente boliviana cuando le dices no votes por ese es por el que votan, ¿no? Y tenemos en la mente muy fresca todavía que cuando Evo Morales postuló a las elecciones en la década pasada, cuando empezaba su carrera política, un embajador de Estados Unidos, Manuel Rocha, dijo no voten por él y la gente se volcó a votar por él. Lo mismo pudo haber sucedido ahora, pero en sentido inverso en el caso de las ciudades. Ahora también hay que esperar la votación del área rural, que es muy importante en Bolivia porque existen muchas poblaciones intermedias, también urbanas, pero intermedias, de las cuales no tenemos idea todavía cómo ha sido la votación y es probable que ahí el MAS sí haya tenido una votación muy interesante porque sigue siendo un partido además hegemónico y nacional. Hay que recordar que el MAS es el único partido que tiene presencia nacional y los demás son solamente proyectos pequeños y regionales. Tal es así que el expresidente Carlos Mesa, que ha postulado y ha sido la segunda fuerza política en la elección nacional, no ha sacado prácticamente nada en estas elecciones regionales y municipales, de no ser por su candidato en Santa Cruz, que está pugnando por el primer lugar a la alcaldía, pues habría sido borrado del mapa. Esto que me dices, o nos dices, Mary, significa que no hay perdón por decirlo de esa manera, una esperanza boliviana opositora global, porque me parece que sería muy difícil que fracciones digamos, regionales y quizá ideológicamente distintas puedan sumarse y conglomerarse para, digamos, hacer un bloque contra el gobierno nacional o el partido MAS. No, por ahora no, Lionel. Lo que estamos hablando son proyectos pequeños, regionales, que han surgido al calor de estas elecciones regionales y municipales, que pueden representar un sentimiento antimacista, antievista, pero que todavía no tienen miras de convertirse en un proyecto nacional. Para que eso suceda, tiene que existir un discurso, tiene que existir un programa y tiene que existir un líder. Nada de eso existe en este proyecto opositor, porque son pequeños proyectos. Y, de hecho, eso mismo se ha notado en la pasada elección nacional, donde evidentemente el voto opositor se ha concentrado en una fuerza política que era Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, pero esa fuerza política ahora no tiene mucho peso político ahora en las elecciones regionales y municipales. Eso te demuestra que realmente no existe la posibilidad de conformar un bloque opositor, al menos no todavía, ¿no? Porque los liderazgos son absolutamente locales y además diferentes unos de otros, ¿no? Son liderazgos que han surgido incluso muchos disidentes del movimiento al socialismo. Se dice que una de las causas de la derrota del MAS en las ciudades durante esta última elección tiene que ver con el dedazo de Evo Morales, ¿así? ¿Por qué? Porque Evo Morales ha hecho la designación de los principales candidatos del movimiento al socialismo y los que no han sido designados y tenían apoyo popular se han ido con otras siglas, con otros partidos y han ganado las elecciones. Ha ganado Eva Copa en el Alto, que es disidente del MAS, ha ganado Unzueta en el Beni y ha ganado Lucía Reis en Cobija Pando. Entonces, al menos en 3 regiones, el MAS ha perdido no solamente a sus líderes, ha perdido también a sus militantes. Muy bien.
Mary, a mí me gustaría preguntarte un par de cosas. Una sobre algo que mencionaste hace un momento con respecto a la distribución del voto en el país. Mencionaste, y también leí en el diario El País, que el MAS tiene preferencia en los sectores rurales del país, pero que en las ciudades no es así. Tomando esto en consideración, entonces, ¿qué nos puedes decir acerca del clima social que se esperaría vivir en el país en términos de una posible polarización, de desequilibrios, de tensiones sociales? ¿Cómo podría darse ese proceso de equilibrio entre la ciudad y el sector rural del país? Y la otra pregunta tiene que ver con posibles escenarios en el aspecto internacional, específicamente en la región. Se postula, se espera que gane Ecuador, un partido correísta. En Argentina volvió el kirchnerismo. Entonces, tomando eso en consideración, ¿qué posibles escenarios nos puedes proyectar tú con respecto a Bolivia y su participación en la política internacional de la región sudamericana? Gracias por la pregunta. Respecto al primer punto y la polarización en Bolivia, debo comentarles que Bolivia viene polarizada desde hace 15 años, ¿no? Estamos así entrampados entre los que apoyan al MAS y los demás, que son diversos, diferentes y que por eso no pueden construir un proyecto nacional de oposición. Eso mismo se va a replicar de ahora en adelante y con el ingrediente que tú señalabas, campo-ciudad, ¿no? Sucede que en las ciudades van a gobernar alcaldes opositores y en las gobernaciones es probable que el poder se distribuya, no sabemos en cuánto porcentaje para el MAS y en cuánto porcentaje para la oposición. Y eso puede generar tensiones. ¿Por qué? Porque las alcaldías rurales van a estar manejadas por el movimiento al socialismo y pueden salir a bloquear y pueden salir a marchar y pueden hacer exigencias imposibles de cumplir siempre que su gobernador sea, por ejemplo, opositor. Por el momento, les comento que las gobernaciones, que son 9 en Bolivia, 3 son del MAS en primera vuelta, de 3 gobernaciones que ha ganado en primera vuelta. Una gobernación ha ganado la oposición en Santa Cruz, que sería la de Luis Fernando Camacho, y las demás, las 5 restantes, van a ir a balotaje. Eso quiere decir, evidentemente, que la hegemonía del MAS está en cuestión. La hegemonía del MAS va a ir a segunda vuelta, cosa que no era muy común en Bolivia. El MAS arrasaba, manejaba todos los poderes, en fin. Por ese lado, me parece un buen mensaje de parte de las elecciones subnacionales, porque estas elecciones lo que están demostrando es que Bolivia quiere equilibrio en el manejo de poder, más que estas victorias y derrotas absolutas a las que nos han tenido acostumbrados los masistas durante 14 o 15 años. Y respecto al escenario internacional, evidentemente Luis Arce se ha acoplado a este proyecto político sudamericano de izquierda o populista, y particularmente tiene una alianza muy cercana con el presidente argentino Alberto Fernández, quien se ha convertido en su consejero, en su apoyo, digamos, en la región. Incluso hace poco, cuando Bolivia todavía no tenía posibilidades de acceder siquiera a la vacuna, el propio Fernández le trajo una cantidad de dosis en un avión argentino, pagado con costos argentinos, y Bolivia fue a recoger esas vacunas hasta Buenos Aires. Entonces, Arce es evidentemente miembro, parte activa de este proyecto, y si bien al principio pensábamos que podía ser un gobierno más moderado, diferente, ahora todas esas ideas se han ido, digamos, diluyendo, porque Arce ha demostrado que puede ser igual o más duro que Evo Morales. Muy bien. Luis Martín, tienes una pregunta. Antes yo, aprovechando el tema internacional, estuvieron también los observadores de la OEA, y la OEA pues ha tenido un papel pues, muy importante en el último proceso, ahora sí que previo a la salida de Evo Morales. Incluso el presidente manifestó cuando lo invitaron a una reunión, un evento con el Tribunal Supremo Electoral, dijo que él no iba porque era la nefasta OEA. Entonces, si no das una respuesta sobre eso, pero antes permíteme que Luis Martín te haga una pregunta. Gracias, Leonel. Y qué bueno que tocas este tema, el de la OEA, porque nosotros sabemos muy bien de que la alineación política del gobierno de Bolivia está dirigida hacia Venezuela, o más bien en este conjunto de países
de la izquierda bolivariana que encabezó Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, y hay un encontronazo, ¿no?, con la OEA de Almagro, que han pedido incluso su dimisión por haber intervenido dicen ellos, en elecciones como las de Bolivia o como en las de Venezuela. Pero preguntándote esto, aquí en México, por ejemplo, relacionando un poco el caso boliviano con el caso mexicano en cuanto a elecciones, aquí también el presidente Andrés Manuel López Obrador, de una manera pues velada, no tan evidente, ha escogido y seleccionado candidatos a las gubernaturas de México, que serán en el mes de junio de este año, y no lo hizo de manera muy obvia, sin embargo sí se nota el apoyo de López Obrador. Tomaron aquí en cuenta las encuestas. ¿De qué manera será esto una lección para el MAS en Bolivia, de guardar las formas y no hacer tan evidente el dedazo de Evo Morales? ¿Podría tomarse esta enseñanza? ¿Será capaz Evo Morales de captar esta enseñanza que está llegando desde algunos otros países de América Latina? Mira, yo creo que el MAS va a entrar en un proceso de reflexión interna, si no es un cisma interno, ¿no? De hecho, hasta el momento existen muchos pedidos de evaluación, muchos pedidos de explicaciones, hay varios sectores sociales que están exigiendo a la dirigencia del partido, es decir, a Evo Morales, a Luis Arce, en fin, que expliquen por qué han elegido a los candidatos que han elegido y por qué estos candidatos no han ganado las elecciones como ellos esperaban. Entonces, es probable que exista esa reflexión interna, pero lo que no sabemos es si realmente se va a corregir esta manera de conducir el partido o se va a mantener esta forma vertical que ha tenido el expresidente Evo Morales de manejar a su fuerza política. Hay que recordar que el MAS, a diferencia de otros partidos latinoamericanos, no es un partido clásico, es un partido que suma corporaciones, que suma movimientos sociales. Entonces, la gobernabilidad interna también es importante para el MAS, ¿no? Porque si es que tiene a un sector social descontento, ya sea con el reparto del poder o con el reparto de los proyectos, de los programas o del presupuesto, ese sector social puede provocarle problemas de gobernabilidad, de estabilidad al gobierno. Entonces, me parece muy importante el mensaje que están dando los sectores sociales al movimiento al socialismo para que empiece a escuchar a sus bases más que a sus dirigentes. Alvin, adelante. Tu micrófono. Mary, otra cosa que te quiero preguntar es la siguiente. Tomando en cuenta que durante este proceso, digamos, de tumultuoso de Evo Morales, cuando fue refugiado en diferentes países, y que Andrés Manuel López Obrador le ofreció asilo y Evo estuvo aquí, ¿esperarías tú una profundización de la relación entre ambos países? Es decir, de alguna manera, cuando Evo retome de manera más intensa el liderazgo del MAS, ¿podría esperarse una intensificación de la relación entre México y Bolivia? Pues yo creo que las relaciones entre México y Bolivia están en un excelente momento por la llegada de Luis Arce al poder. Recordemos que durante el gobierno transitorio se han producido tensiones muy complicadas, ¿no? Tal es así que la embajadora de México tuvo que marcharse del país y se nombró a un encargado de negocios que tuvo que tener en la residencia mexicana durante casi todo un año a los exiliados del MAS, ¿no? A los altos cargos del movimiento al socialismo. Pero una vez que Luis Arce ha llegado al poder, estas relaciones se han recompuesto, de hecho existe nuevo embajador y yo diría que están en un excelente momento. El movimiento al socialismo es muy agradecido con el gobierno mexicano por esta acogida que le ha dado a Evo Morales y a toda la gente que estaba en su momento siendo perseguida por el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Pero por otro lado, en Bolivia también, en algunos sectores de la población y de los líderes de opinión, queda la sensación de que México no ha actuado de una manera equitativa, correcta, respecto a este tema, ¿no? Se esperaba un poco más de ecuanimidad, un poco más de respeto al proceso boliviano,
En México, el gobierno mexicano tiene la idea de que en Bolivia hubo un golpe de Estado, que es la retórica que maneja Evo Morales y su partido, y aquí hay muchos matices, aquí hay muchos grises, aquí no hay blancos y negros, y México no supo entender ese proceso boliviano porque creyó la historia de que aquí había un golpe. Aquí hubo un levantamiento popular en contra de un gobierno autoritario que se prorrogaba y se prorrogaba en el poder, y que además era un gobierno que según la Organización de Estados Americanos había hecho fraude para quedarse en el poder. Entonces, ese levantamiento popular ha derivado en la salida de Evo Morales del gobierno, y México lo entendió como un golpe de Estado, y eso obviamente en sectores bolivianos no ha sido bien recibido. Mary, el día de hoy la universidad allá en una universidad de Gotemburgo ha dado un análisis que hace anualmente sobre la situación de la democracia en el mundo, y nos marca, por ejemplo, que la de Ecuador la pone en unos buenos niveles, pero dice que la brasileña y la boliviana van en declive. ¿Estamos conscientes de que el problema de Bolivia es un problema que pone en riesgo el tema democrático? ¿Y cuál sería la salida final para que nuevamente pudiéramos estar estables, dijéramos, en el tema electoral boliviano? Claro, lo que pasa es que si tú le preguntas a algún dirigente del MAS cómo está la democracia boliviana, te va a decir que está rebosante, que está saludable. ¿Por qué? Porque en Bolivia se hacen elecciones cada año. Es decir, todos los años vamos a votar para elegir autoridades, ya sean nacionales, locales, elegimos hasta los máximos jueces del Supremo, ¿verdad? Entonces, por ese lado te van a decir que hay mucha democracia, pero sabemos que la democracia es mucho más que ir a votar. Democracia es también equilibrio de poderes, también es libertad de expresión, respeto a la disidencia, al pluralismo, en fin, todos estos principios de la democracia liberal en los que el gobierno del MAS no cree, ¿no? Durante 14 años que ha gobernado Evo Morales ha puesto en cuestión este sistema democrático liberal, descreyendo incluso del equilibrio de poderes, descreyendo del respeto a las leyes, de la seguridad jurídica, en fin. Por ese lado se puede decir que evidentemente Bolivia o la democracia boliviana está en declive, pero también hay que tomar en cuenta que el último año o en octubre del año pasado, esta misma Bolivia compleja que les describo ahora ha elegido a Luis Arce. 55% de los votos han dicho, queremos que Luis Arce del MAS sea nuestro presidente. ¿Qué más democrático que eso? Me parece que eso es democrático. Ahora, de que Luis Arce se convierta en otro Evo Morales, en un autoritario y que no respete la disidencia y que persiga a los opositores como lo está haciendo ahora, eso otra vez puede llevar al deterioro democrático. Aunque evidentemente el MAS nos dice, aquí hay otros tipos de democracia. Nosotros hacemos democracia participativa, y democracia indígena, y democracia de otras culturas, en fin, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de dos maneras de mirar la democracia en Bolivia. Así es. Adelante, Martín. Sí, gracias. Bueno, estamos en un nuevo escenario internacional, ya no es ese escenario en el que Evo Morales toma la presidencia de Bolivia. Tenemos un gobierno nuevo en Estados Unidos, hay un gobierno nuevo en ese país de América del Norte, que es justamente del Partido Demócrata, Joe Biden, y él está muy a favor de la democracia liberal, que es justamente la que no le gusta mucho al MAS o a Evo Morales, así como lo que hemos escuchado y nos han descrito. En este ámbito internacional, en donde se alinea con estos países como Argentina, como Venezuela y algunos otros más, ¿qué es lo que tiene que hacer el oficialismo en Bolivia, ¿hacia dónde debe caminar el oficialismo para asegurarse más años en el poder? Yo sé que no tenemos una bola de cristal y que hay muchos hechos que pueden surgir de manera inminente, ¿no? Como por ejemplo, recientemente en Brasil, ¿no? Le quitan condenas a Lula. ¿Qué tiene que hacer el oficialismo para asegurarse más años, o hacia dónde debe caminar para conciliar con Estados Unidos una democracia más liberal? Yo creo que el gobierno boliviano debería tener una apertura mayor en cuanto a relaciones internacionales. El país se ha limitado bastante al pertenecer y al ser el mejor alumno de Fidel Castro o el mejor alumno de Hugo Chávez en su momento.
Y yo creo que eso lo que ha hecho es encerrarlo, digamos, en esta izquierda latinoamericana, que pocos beneficios reales le ha traído al pueblo boliviano, pero que sí ha contribuido a construir ese proyecto de poder en América Latina, ¿verdad? Creo que el gobierno de Arce debería romper con esa lógica y abrirse más al mundo, tener una mejor relación con todos aquellos países que le permitan tener una mejor gestión gubernamental. Él debería mirar las relaciones internacionales como un estadista y no como un líder de un partido político llamado Movimiento al Socialismo. Respecto a Estados Unidos, ya que lo señalas, hace poco justamente Luis Arce restituyó la visa para los turistas de Estados Unidos y también para los turistas de Israel como una retribución, dijo él, a lo que hace Estados Unidos con los turistas bolivianos. Pero claro, tampoco se hace esa retribución, por ejemplo, con el espacio Schengen o con la Unión Europea, ¿verdad? Solo se lo hace con Estados Unidos porque se quiere tensar la relación con Estados Unidos. Entonces, yo no creo que las cosas vayan a cambiar, al menos no creo que vayan a cambiar pronto por esta señal que ha dado Luis Arce de restituir la visa a los turistas estadounidenses y dar señales de estar alineado con la izquierda bolivariana, que yo diría que no le ha traído beneficios concretos al pueblo boliviano. Gracias, Mary. Para la última intervención, ya para cerrar nuestro encuentro con Mary en este análisis tan interesante de la elección boliviana. Alvin, por favor. Sí, Mary, bueno, antes que nada te agradezco mucho por estar aquí con nosotros y contestar nuestras preguntas. Y bueno, mi última pregunta está relacionada con lo que acabas de mencionar respecto a esta orientación del MAS con las ideas castristas y estas ideas del socialismo. Pero teniendo en consideración lo que mencionamos hace un momento de esta distribución del voto entre lo urbano y lo rural, ¿podrías decir que está completamente cerrada la puerta en el gobierno boliviano para una apertura comercial? Es decir, en el sentido económico, ¿el modelo va a seguir siendo el socialismo del siglo XXI o hay alguna posibilidad de que empiece a mostrarse una apertura comercial que vaya más acorde pues, a los procesos globalizantes y a lo que mencionaba Luis Martín sobre el liberalismo guía de Estados Unidos? Fíjate que Luis Arce es toda una confusión en lo que acabas de preguntar. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando ha sido ministro de Economía, él ha manejado la economía boliviana desde un punto de vista conservador y liberal, ¿no? Entonces, por eso es que hemos mantenido estabilidad económica, estabilidad financiera e incluso en algunos momentos bonanza, gracias a la cantidad de dinero que ingresaba por las materias primas, ¿no? Pero de ahí al dar el salto a la presidencia, yo creo que él se ha asumido como ideológicamente miembro de esta izquierda latinoamericana en contra de cualquier proceso, digamos, de apertura comercial libre, ¿no? Tal es así que hace poco, por ejemplo, el gobierno ha devuelto al Fondo Monetario Internacional un crédito de más de $300 millones que lo había adquirido el gobierno transitorio de Yanine Áñez, ¿no? Y te doy ese ejemplo para mostrarte que toda esta idea de una economía socialista, digamos, puede estar calando en el presidente Luis Arce. Él es autor del denominado modelo social comunitario, lo ha puesto en un libro y todo eso, pero yo diría que ese modelo social comunitario en lo económico no se ha aplicado en Bolivia. Lo que se ha aplicado más bien es una rigidez en el manejo de la economía, más bien es una buena noticia en todo caso y por eso la economía boliviana ha podido resistir los peores embates en los peores momentos. Pero yo diría que todavía Luis Arce no ha dado las señales claras de hacia dónde va a apuntar en esta materia, de si se va a abrir económicamente. Con Estados Unidos definitivamente no tenemos ningún tipo de relación. De hecho, Bolivia como país productor de coca y por su lucha contra el narcotráfico tenía acceso al mercado de la TPDA, que es un mercado preferencial en Estados Unidos por hacer esta lucha contra las drogas. Pero resulta que ahora no tenemos ni eso, ¿verdad? Porque Bolivia ya no tiene directamente relaciones con Estados Unidos a nivel de embajadores desde que Evo Morales entró al poder. Y Luis Arce no ha dado señales de querer cambiar eso. Entonces, yo creo que todavía es pronto para decir que eso va a seguir siendo así que habrá que esperar un tiempo más para ver cuál es el giro económico que quiere dar Luis Arce a su gestión.
Para cerrar de mi parte, Mary, liderazgos tipo Eva Copa se inscriben en el marco de estos eh, liderazgos individualistas, tipo también nuestro presidente de El Salvador, Bukele. Ella tiene ese perfil, es una pregunta, porque algunos medios internacionales la empiezan ya a perfilar, a mi juicio, absolutamente temprano, pues la empiezan a perfilar como una posible candidata presidencial. Está en ese marco de ese juego estilo Bukele. Si me permites pasar a la segunda pregunta de Luis Martín y nos contestan las dos ya para terminar, por favor, Mary. Adelante, Luis Sí, Martín. Sí, sí, muchas gracias. Permíteme, Mary. Pues también va mucho en torno a estos triunfos que se dieron en el eje central de Bolivia. Tú nos has explicado que que son proyectos individuales, no hay una unificación. Sin embargo, también me causa mucho, me llama mucho la atención el fenómeno de Eva Copa. ¿Hacia dónde va? Entendemos que se sale porque no fue beneficiaria de la designación de Evo Morales, pero ¿hacia dónde va? ¿Qué proyecto tiene más allá de ser alcaldesa de la ciudad la segunda ciudad más poblada de Bolivia? son muy interesantes las preguntas respecto a Eva Copa, porque yo diría que ella todavía es una incógnita en el escenario político nacional. Ha emergido como un fenómeno porque ganar en la ciudad del Alto con ese porcentaje es absolutamente encomiable, es un mérito, digamos, de ella como persona. Y sin tener una estructura partidaria, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que hay algunos analistas y alguna gente que la rodea que piensa en ella como una futura líder política nacional. Por el momento ella ha dicho que se va a abocar a sus trabajos de alcaldesa, en fin, que es lo que corresponde decir además. Pero, ¿qué tipo de proyecto tiene ella? Ella se ha aliado con el partido de Felipe Quispe, el Malcu. Felipe Quispe era, porque ha muerto durante la campaña electoral, él estaba postulando a la gobernación de La Paz, y ha muerto durante la campaña electoral, ya tenía una edad avanzada. Él postulaba pues un gobierno del Tahuantinsuyo, un retorno a los incas, un retorno a un gobierno que restituyera los valores y la estructura de antes de la colonia, ¿no? Pero evidentemente Eva Copa no representa eso exactamente. Si bien hay un proyecto indianista detrás de esta sigla, que es Hayaya, que la ha llevado a ella a la alcaldía del Alto, yo creo que Eva Copa representa a los aymaras, pero a los aymaras modernos, a aquellos que quieren conectarse con el mundo global, aquellos que van a China a traer productos para venderlos en Bolivia, aquellos que mueven grandes capitales, a los jóvenes que quieren estudiar, que quieren profesionalizarse. Es decir, es un proyecto aymara, pero es un proyecto aymara moderno y diferente. No es el proyecto aymara que propugnaba Felipe Quispe, porque recordemos que Felipe Quispe incluso en su momento se alzó en armas con el ex vicepresidente Álvaro García Linera, porque querían constituir un gobierno de los indios en Bolivia, ¿verdad? Eso yo creo que ha cambiado. Si bien hay esa mezcla en este momento, todavía no está claro cuál es el proyecto y si ese proyecto va a lograr ser nacional para Eva Copa. Muy bien, Mary, te agradecemos mucho tu participación, ha sido muy enriquecedor tus planteamientos, tu conocimiento de allá de Bolivia. Nada más permíteme uno último, muy sencillo, que tiene que ver con tu labor periodista. ¿Cómo está el ambiente de la prensa en tu país? Mira, los periodistas en Bolivia tenemos libertad de expresión limitada. ¿Por qué limitada? Porque el gobierno ha aplicado una estrategia de guante blanco en contra de los periodistas. Aquí no se mata periodistas, no se los persigue, no se los mete a la cárcel. Aquí lo que se hace es quitarles la publicidad a los medios de comunicación independientes, se los fiscaliza excesivamente con impuestos, se los presiona a través de normativas laborales, en fin, de tal manera que los medios independientes no tengan otra alternativa que convertirse en afines al gobierno en este caso al gobierno de Luis Arce, para poder sobrevivir. Entonces, eso es muy complicado. Yo tengo que decir que tengo la suerte de trabajar en el periódico más independiente de Bolivia, se llama Página 7. Es un periódico, obviamente, que a Evo Morales y a Luis Arce no les gusta.
De hecho, muchas veces nos han tratado de presionar, nos han tratado de hostigar, pero aquí estamos. Seguimos adelante con nuestra labor, tenemos libertad, te decía, pero esa libertad está limitada a la falta de recursos, a la falta de unas leyes que nos favorezcan, sino más bien que nos presionan. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Mary. No veo a Leonel por aquí. Bueno, gracias a ustedes. Ha sido una charla larga e interesante, así que espero que haya ayudado a entender un poco las complejidades de Bolivia. Igualmente, Mary, te agradezco mucho tu participación y espero que podamos estar en contacto para retroalimentarnos de mejor manera. Muchas gracias, Mary. Vale, hasta luego.